tardes, por favor, cámaras. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal todo? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo van con la actividad? Profe, en el organizador puede ser en compu. Sí. Allá. Porque estaba haciendo en el celular y entonces después ya les pasó a la compu. Buen día, profe. Buenos días, ¿cómo está todo? ¿Todo bien, profe? Yo preocupado. Chuta, ¿qué le pasó, profe? Se nos va a terminar el libro. Me traje el de física el día de hoy. No. No, profe. No. Traje el de física sin querer. Pero total, estamos viendo vectores según lo que está en el organizador gráfico. Estamos trabajando con vectores. Vectores es la parte que yo creo que más recuerdo de la matemática. No sé por qué, pero yo vi vectores en el tercer año, en lo que es noveno, creo que noveno, ¿no? Sí, noveno. Vi por primera vez vectores y desde ese día sé que es un vector porque no se me ha olvidado lo que aprendí. Y esta parte de vectores es sencillo, ¿ok? Recordemos que vector es un segmento de recta según lo que están en las definiciones que aparecen allí, pero algo sí me he dado cuenta cuando envío una actividad y coloco unos vídeos de apoyo, es que la mayoría de ustedes no está viendo los vídeos. ¿Ok? Hacen la actividad, pero no ven los vídeos, entonces hay cosas que no quedan muy claras. Hablando de eso, chicos, ¿ya enviaron el saludo que se pidió? ¿El vídeo de las mamás? Sí, profe, yo envío. Bien. Entonces, bueno, cuando hablamos de vectores, estamos haciendo referencia a cosas como fuerza, ¿ok? Vector fuerza. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, porque tenemos que ver esto como física. El próximo año, si usted está acá en Amor y Esperanza, lo más probable es que no vea vectores en matemática. Bien, y esa parte se ha trasladado a física, porque debería estar vectores. Es de matemática y física, pero generalmente prefiero que se vea en física en vez de matemáticas como tal para dar una sola perspectiva de lo que es un vector. Porque a veces nos cuesta un poquito a nosotros entender cómo hacer la gráfica, cómo hacer la representación, cómo hacer las actividades específicas en relación a lo que sería un vector. Entonces, voy a compartir un momento pantalla. Y tenemos que un vector es un segmento de recta. Ok, a ver, si decimos segmento de recta, vamos a decir que esto que está aquí es un vector. Vamos a ponerlo más grueso, que se vea la flecha. Entonces, un vector, primero cuando vamos a hacer la representación, decimos que la representación puede ser en una letra con un acento. El acento es una flecha. Vamos a decir que podría ser el vector V, ¿ok? Si hablamos en letras minúsculas. El vector V, ¿ok? O podemos decir con una letra mayúscula el vector, vamos a decir que vamos a tener otro vector. Vamos a ubicar la copia de esto, le dirigimos de otra forma y vamos a representarlo como otro vector que sería un vector A. Esas son las dos formas de representarlo. Una letra minúscula, la letra minúscula con un acento, el acento es una flecha arriba, o una letra mayúscula. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar que vector es un segmento de recta que tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido.
Esa información debe estar en su organizador gráfico y nos dice que si usted tiene un vector bidimensional, que es lo que corresponde a primero de bachillerato, aunque normalmente en primero de bachillerato yo comienzo también con los vectores tridimensionales. Un vector bidimensional, vamos a decir que el vector A es igual a 2,4. ¿Ok? Tenemos allí la representación. Decimos que ese vector es un par ordenado. ¿Dónde se representan los pares ordenados? Se representan en la recta, en el plano cartesiano. El primero pertenece a X, el segundo pertenece a Y, y representamos un vector que se llama vector posición, donde del origen del plano cartesiano podemos nosotros hacer la representación. Y decimos, bueno, el módulo, cuando hablamos de módulo, estamos haciendo referencia al tamaño. Entonces, cuando hablamos de tamaño, aplicamos el teorema de Pitágoras. Y si vamos a calcular el módulo, ¿okay? Recordamos primero que esto que está aquí debe estar metido entre barras. Hacemos, a ver, algo más o menos así. Decimos, bueno, el vector A o el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada, a ver, va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente elevado al cuadrado, la primera componente x elevado al cuadrado, más la segunda componente o el segundo valor y elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es eso que tenemos ahí? Cuando nos hagan referencia a calcular el módulo significa cálculo de tamaño. Y el tamaño, para este caso, lo que estamos aplicando es el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, bueno, si graficamos un vector, ese vector A, aquí sería 2 a la 2, 2 al cuadrado, y aquí sería 4 al cuadrado. Entonces, el módulo de este vector, podríamos decir que de este lado 2 al cuadrado es 4. Ok, 2 al cuadrado es 4. ¿Qué pasó pues? 4. Y entonces, decimos que aquí es 4 y aquí es 16. 16 más 4, ¿cuánto es? 16 más 4. 20. 20. Entonces tenemos la raíz de 20. Normalmente podríamos decir, bueno, podemos sacar los decimales, pero yo lo veo más apreciado si decimos que 20 proviene de 5 por 4. ¿Ok? 5 por 4, que es 20. 5 por 4, que es 20. Raíz de 4 es 2. Y decimos que el módulo de A es 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Y ahí está el resultado que tenemos. Solo si queremos representarlo sin decir cuánto es el tamaño, porque el módulo es el tamaño del vector. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, vamos con ese mismo vector. Déjame ubicar un plano cartesiano. A ver, plano cartesiano. En blanco. A ver, imagen. Vamos a tomar este plano cartesiano. Entonces, hay dos formas de encontrar los vectores. Okay, imagen. Supongamos que nos dicen, bueno, vamos con el mismo vector. Nos dicen, graficar, vamos a graficar este vector, el vector A. Vamos a graficarlo. Si fuese un vector posición, recordemos que el vector posición es aquel que inicia desde el centro. Entonces decimos, bueno, marcamos 2 para X y sube a 4 en Y. 2 para X. Ok, vamos a mejor insertar una línea. Y decimos 2 en X, sube 4 en Y. Y 4 se desplaza 2 en X. Y obtenemos allí este punto. Marcamos el punto
Ok, marcamos el punto que sería este punto acá. Ok, ese punto, ahí se localiza el fin del vector. Ok, y estamos hablando de vector posición. Entonces, ese vector, nosotros decimos, bueno, es el vector, como es un vector posición, inicia en el centro y termina acá. Allí está el vector posición. Entonces, ahí está nuestro vector. Ese vector es el vector A. Por lo tanto, decimos, obvio, que es el vector A. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro vector como representación. Pero suponte que nosotros hacemos esto en el cuaderno y lo hacemos con regla y colocamos a 1 centímetro cada uno de los valores, cada una de las separaciones. De 0 a 1, a 2, a 3, igual en todas las direcciones, va a haber 1 centímetro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de módulo como tal, que es esto que está aquí, el módulo que hemos calculado, entonces, si tomamos una regla y medimos, nos va a dar, entonces el cálculo nos tiene que dar el mismo valor que nuestro instrumento de medición. Por favor, copiamos el ejercicio. Aquí tenemos la gráfica del vector más su módulo. Bachillerato y grabo este video para felicitar a mi mamá y desear un feliz Día de las Madres. ¿Listos? No le hice un ratito. Ya le hice. Ok, vamos a ver las formas de representar un vector. Ok, le voy a poner aquí un ladito para que podamos hacer la observación con el mismo vector que estamos manejando. Bien. Tenemos la forma común, como esta que aparece acá. Ok, tenemos esta forma común. Pero también tenemos algo que se llama vector columna.
¿Ok? Entonces podemos hacerlo así. Podemos hacerlo de esta otra forma. Vamos a quitar acá. Vamos a buscar el símbolo. Okay. Al vector columna lo podemos representar así. Podemos decir que este mismo vector tiene la siguiente forma. Ok, 2i. 2i más 4j. Ok, a es igual a 2i más 4j. O lo podemos encontrar en columna como 2i 4j. Entonces, debemos recordar que los vectores, cualquiera que sea el vector, vamos a llamar a un vector v, ¿ok? Cuando trabajamos con acentos, vamos a llamar al vector v. Cuando hacemos le tenemos que hacerlo con letra minúscula. Le podemos decir que el primer valor pertenece a x y el segundo valor pertenece a y. Y lo mismo sería decir que esto es igual a, querramos decir, IJ. ¿Ok? Y J. La X son I y las Y son J cuando estemos haciendo la gráfica. Entonces ahí tenemos un mismo vector representado de distintas formas. La forma tradicional, vector columna, ¿ok? Y ya aquí lo tenemos como vectores Profe, identificados. una pregunta. Cuando le pone al 2i y debajo el 4j, o sea, ahí también iría la línea para que sea 2 entre 4 o le puso así a propósito. No, es así. No Ahí. va línea de división ni nada, sino que 2 pertenece a X, 4 pertenece a Y. Tienes que recordar siempre eso. El primer valor pertenece a X, el segundo valor pertenece a Y. Entonces, fíjate que cuando se hacen de forma horizontal, se separan por comas. Entonces aquí, cuando se hace como columna, como vector columna, no hay separaciones con coma, sino que un valor se coloca debajo del otro valor. Ok, profe. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí, profe. A ver.
Déjenme verificar un momentito algo. No, ya no da chance. Ya la clase va a terminar. Faltan 2 minutos. Pero les quería comentar algo, ¿no? Aquí en la parte de representación, cuando hablamos de representación, de forma de representar un vector, supongamos que tenemos un vector B. Vamos a tomar aquí supongamos que tenemos un vector B. Y el vector B, recuerden que tiene que estar en mayúscula. Y el vector B es menos 3. Menos 3,5. Menos 3,5. ¿Ok? Y lo queremos representar de las otras formas. Entonces aquí sería, como el primero es I y el segundo es J, sería menos 3I más 5J. En este caso hacemos menos 3i porque el 3 es negativo. La i significa que pertenece al eje X. Y el 5 como es positivo, por eso se coloca el 5 en esta parte de acá. ¿Ok? Y si lo queremos representar como vector columna, ¿ok? Si lo queremos representar como vector columna, pues simplemente, a ver. Colocamos de acuerdo a su posición. Decimos, bueno, sería menos 3, 5. ¿Ok? Como vector columna. Paréntesis debería estar más simpático. Y listo, chicos. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, terminen con la actividad y súbanla a la plataforma. Ok, profe. Tenga buen día, profe. Hasta Igual. luego, Listen. Hasta Tenga luego. buen día, profe. luego, Hasta Descanse. luego. Que esté bien, profe. Bien, se cuidan.